A la carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a seguir con nuestro estudio en esta tarde con un poco de bochorno por el calor y luego la lluviecita, pero le damos gracias a Dios que Él ha abierto la ventana de los cielos y ha podido derramar de esta lluvia que tanto necesitamos. Y vamos a darle lectura. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y vamos a darle lectura del versículo 8 al versículo 12 de este capítulo 3 de Primera de Pedro. Y vamos a estar en esta tarde analizando estos versículos. Vamos a reflexionar acerca de nuestras vidas, de lo que pensamos que es tener una buena vida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12, dice la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a orar por la palabra en esta tarde. Padre, de igual manera nos acercamos una vez más a ti, pidiéndote, Señor, que tú abras nuestra mente, abras nuestro corazón, abras nuestro espíritu para poder comprender tu palabra, para tomar esta palabra y que haga conforme a tu voluntad en nuestras vidas, que nos instruya, que nos exhorte, que nos corrija, que nos redarguya de todo pecado, de toda mala actividad, de toda mala forma de pensamiento, de acciones que es contraria a tu voluntad, Señor. Yo te pido que nos fortalezcas, que estemos atentos a tu palabra y podamos ponerlo en práctica, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y el capítulo 3, nada más para recordar un poquito, es acerca de ese trabajo, de esa actitud que deben de tener las esposas con los maridos. Y el versículo 7 que analizábamos el miércoles pasado era esa responsabilidad que tiene el marido de cuidar, de velar, de guiar por su esposa. Y después entramos en este versículo 8, donde nos dice el apóstol Pedro: finalmente, sed todos de un mismo sentir. El apóstol a Pedro le está diciendo tanto al esposo como a la esposa, como al varón que todavía no se ha casado, como a la jovencita que todavía no se ha casado, que seamos de un mismo sentir. ¿A qué hace referencia a eso? Y eso es algo que estamos luchando día con día, porque cuando el apóstol a Pedro se estaba refiriendo a esto, sed todos de un mismo sentir, podemos entenderlo de dos maneras. La primera manera, y es con la que luchamos día a día, es que nosotros de una manera individual, de una manera particular, cada quien esté firme en la fe. Y muchas veces recordamos esto: la salvación no es grupal. La salvación no es en familia. El pastor Antonio aceptó a Cristo, por ende todos sus hijos son salvos. Sino la salvación es individual, y permanecer en la fe es también individual. No podemos ser creyentes volátiles, que un día estamos en esta iglesia y en otro día estamos en otra iglesia y después dejamos de asistir y después nos vamos a otra congregación, sino debemos de ser constantes en nuestra fe. Esa es una lucha que como creyentes de manera individual tenemos todos los días de nuestras vidas. Porque para que tú y yo seamos constantes, influye un factor que es el emocional. Cuando todo está bien en la vida del creyente, el creyente viene a la iglesia y el creyente asiste. Pero cuando vienen problemitas, muchas veces nos alejamos. Esos problemitas tienen la finalidad de probar nuestra fe.
Y si nosotros somos constantes de un mismo sentir, estando en nuestra fe en Cristo, no vamos a ser movidos. Yo en esta tarde, hermanos, les invito a recordar eso, que debemos de ser constantes en las cosas de Dios, que debemos de ser constantes en nuestra fe en Cristo. No podemos dejar o no podemos hacer creyentes volátiles que un día creemos en Cristo y creemos en sus milagros y otro día pensamos que ya no tiene el mismo poder. Pero eso conlleva una relación íntima con Dios. Y el segundo aspecto que podemos entender esta recomendación que el apóstol Pedro nos da es que como iglesia vayamos en una misma dirección. Ahora pasamos de una manera particular, de una manera individual, a una manera colectiva como iglesia, porque somos familia. Y acuérdate que nos dice la carta escrita por Pablo a los Corintios que ¿quién es la cabeza de la iglesia? No es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, no es el evangelista, no es el maestro, es Cristo, la cabeza de la iglesia. Y nosotros como miembros suyos tenemos que ir en un mismo sentido. ¿Y quién es el que da el sentido? Fisiológicamente, hablando anatómicamente, se dice y está comprobado que, y a lo mejor puedo hablar así rápidamente, que dentro de los nervios, que son aquellos que no solamente captan alguna sensación de dolor o depresión, sino que también son las encargadas de hacer mover los músculos. El sistema nervioso se divide en dos, central y periférico. Y el encargado de poder hacer mover todo y que mis manos se muevan y que mis pies se muevan, juega un rol importante el cerebro, juega un rol importante el hipotálamo. Pero aquí podemos hacer énfasis a que la cabeza es el que guía todos nuestros movimientos. Por eso es que Cristo es el que guía nuestros movimientos y nosotros debemos de actuar conforme a lo que Él quiere. No conforme a mis deseos, no conforme al deseo del pastor, sino conforme al deseo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Cristo es el que nos va a guiar a ir. Ahora, de una manera colectiva, y eso incluye un poco más específicamente a los líderes, tener esa sensibilidad, esa armonía con Cristo a través de su palabra para poder ser guiado a hacer aquellas cosas que Cristo quiere que tú y yo hagamos como iglesia. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y después nos dice acciones prácticas para la vida del creyente. Y esto es algo bien importante, porque yo creo que todos queremos ser felices en esta vida. El mundo y la sociedad quiere ser feliz, quiere tener una vida agradable a sus ojos. Y nosotros como creyentes también queremos tener una vida feliz. Pero hay dos formas de poder ser feliz. Ser feliz a mi modo. Y entre paréntesis podemos poner esta palabra, nos estamos engañando, y ser felices conforme a lo que Cristo nos establece. Por eso muchas personas creen que la felicidad se alcanza a través de tener un buen sueldo. Muchos creen que la felicidad se alcanza a través de tener trabajo y de tener salud y de poder comprar cosas y de poder prepararse en el sentido social a través de las escuelas para poder tener un buen trabajo y por ende un buen sueldo. Pero tú y yo vamos a descubrir una forma en la que Cristo nos manda a ser felices, que no tiene que ver nada la riqueza, que no tiene que ver nada el ser una persona famosa o importante en esta vida. Fíjate cómo estas acciones que el apóstol Pedro nos está recomendando que tú y yo hagamos van a traer felicidad. Y esa felicidad
la podemos transformar o igualar con una buena conciencia. Hay personas que para poder ser ricas se corrompen. Y más en esta sociedad, que si tú tienes una buena palanca o si tú tienes un buen puesto, vas a ser feliz, te dice. Pero para poder llegar a ese buen trabajo, muchas veces hay que actuar de una manera injusta, de una manera contraria a la palabra de Dios. Y aunque hay personas que tienen riquezas y que duermen en camas de oro y tienen todo el dinero necesario para poder vivir bien en esta vida, su conciencia les es un impedimento para poder vivir de una manera tranquila. Y fíjate cómo a través de que tú y yo tengamos una buena conciencia, aprendemos el valor de vivir de una manera buena, de vivir de una manera pacífica y tranquila. Y estas acciones que el apóstol Pedro nos da son para que tú y yo las practiquemos y para que tú y yo reflexionemos en esta tarde si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Si no lo estamos haciendo, tenemos la oportunidad de hacerlo y vas a ver cómo nuestra vida va a cambiar. Y si tú te encuentras en problemas, y si tú te encuentras en conflictos con tu familia, en conflicto emocional, en un conflicto social, cuando tú y yo practicamos estas pequeñas acciones, traen un gran resultado en nuestras vidas. Mira cuál es la primera acción que nos dice. Empezamos con ser todos de un mismo sentir, estar fijos en nuestra fe en Jesucristo, y después nos dice compasivos. Aprender a ser compasivos, aprender a ver a las personas con humildad, con mansedumbre, a tratarlas como a mí me gustaría que me traten. Recordando que Cristo fue compasivo con nosotros, porque tú y yo no merecíamos nada, tú y yo no merecíamos la vida eterna. Sin embargo, Jesucristo, en ese estado de compasión y de humildad, nos vio y estuvo dispuesto y fue sacrificado por nuestros pecados para darnos una mejor vida. Tú y yo debemos de estar practicando esa compasión que Jesucristo mostró con nosotros. Debemos de estar mostrando esa misma compasión con los creyentes, con nuestra familia, pero también con las personas que están allá afuera. Porque una pequeña buena acción puede cambiarle la vida a las personas que están necesitadas. Una buena acción puede guiarlas a que conozcan de Cristo. Por eso es bien importante en nuestras vidas la compasión. Compasión. Vamos a ver qué más nos dice esta lista de acciones que el apóstol Pedro nos da. Amándoos fraternalmente. Un amor que es el amor relacionado a hermanos, de vernos como familia, de sentirnos como una misma familia, en donde ese amor no haga distinción de personas o de clases sociales o de intelectos, sino que nos amemos por lo que somos, porque ahora todos estamos unidos en el amor que Dios nos ha dado, en el amor de Cristo. Esto es algo que me gusta mucho y que como iglesia lo practicamos cuando tú y yo tenemos un momento allá afuera para compartir un cafecito o una agua o galletas. Estamos en armonía y estamos interactuando y estamos mostrándonos amor unos a otros. Por eso yo te invito los días domingos después del servicio, que tenemos un tiempo de convivencia, quédate, disfruta, platica con los hermanos, pasa un buen tiempo. Esa es una manera de mostrar nuestro amor en familia. Luego dice misericordiosos. Esta acción hace referencia a que debemos de entender que no podemos juzgar a nuestros hermanos, que el único juez es Cristo
que tú y yo estamos aquí para apoyarnos mutuamente, porque podemos fallar en alguna ocasión. Porque cuántas veces a partir de que aceptamos a Cristo no le hemos fallado a Dios. Y si yo en esta tarde te digo, levanta tu mano si tú le has fallado a Dios durante el transcurso de tu caminar con Cristo, todos la vamos a levantar. Sin embargo, Dios es misericordioso con nosotros. Sin embargo, Dios a través del sacrificio de Cristo nos ha perdonado. Y debemos de reflejar eso en la vida de nuestros hermanos en Cristo. Y a veces es difícil humanamente, pero tenemos que aprender que nuestra humanidad ya está sujeta a Cristo y que debemos de hacer lo que Cristo nos enseña. Y si algún hermano ha fallado, estamos aquí para hacerle apoyo y para que se levante y siga adelante. Porque la vida no termina hasta que Cristo nos llama a su presencia. Y mientras estemos en esta vida, en este lapso temporal de vida, tenemos que apoyarnos unos a otros. No podemos abandonarnos, no podemos dejarnos a la deriva. Bella acción nos dice el apóstol Pedro: misericordiosos, amigables, siendo personas sociables, que tú y yo nos interesemos por la vida de las demás personas, que tú y yo mostremos ese amor a las demás personas. Yo te invito y te reto que en esta mitad de semana le mandes un mensaje a algún hermano de nuestra iglesia: hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va tu día? Eso es bien importante para fomentar esa amabilidad, esa actitud de ser sociales que tú y yo debemos de demostrar. No estamos aquí para encerrarnos en estas cuatro paredes y ya estamos aquí para demostrar el amor de Cristo en la sociedad. Y mira cómo me encanta este versículo 9 que nos dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. La sociedad te dice: trata a las personas como te tratan. Si son malas contigo, tú también sé malas con ellas. Sin embargo, encontramos en este versículo 9, nos dice el apóstol Pedro: no devolviendo mal por mal. El que nos hace mal, tú y yo tenemos que orar por ellos. Tú y yo tenemos que procurar su bien. Y esto es difícil. Pero acuérdate que cuando nosotros fuimos infieles, cuando nosotros éramos infieles y estábamos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. En el Sermón del Monte, y te invito a que vayas conmigo a él. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38. Fíjate lo que Jesucristo le dice a sus discípulos. Y esa enseñanza que Jesucristo le dio a sus discípulos es para nosotros también, porque ya somos discípulos de Cristo. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Así estaba establecido en la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, porque ellos todavía no tenían ese amor que iba a ser dado a través de Cristo. Pero mira lo que nos dice Jesucristo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto también estaba escrito en aquella ley que fue dada a través de Moisés.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjate qué enseñanza nos dejó Cristo en el Evangelio de Mateo. Y mira cómo el apóstol Pedro toca una vez más ese punto, cuando en el versículo 9 nos dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Y qué quiere decir la palabra bendición? Favor de Dios. La bendición no te la puede dar nadie, solamente Dios, porque la bendición procede de Él, el favor procede de Dios. Y si tú y yo queremos llevar una vida bendecida por Dios, tenemos que aprender a que tú y yo somos llamados a amar a nuestro enemigo, a orar por los que nos procuran el mal, de bendecir a los que nos maldicen, de que tú y yo demostremos ese favor que Dios tiene con nosotros, lo demostremos también a la sociedad. Llevar una buena vida no implica tener bienes, no implica tener riquezas, no implica tener una carrera con posgrado, un doctorado, ser una de las personas más inteligentes del mundo. Llevar una buena vida implica estas acciones que muchas veces son pequeñas para nosotros, pero tienen un gran resultado en la vida de las demás personas. Llevar una buena vida es andar conforme a lo que Cristo nos ha dejado. Y aunque suena totalmente contrario a lo que la sociedad nos dice, si tú y yo practicamos estas acciones, podemos llevar una buena vida. Y entonces nos daremos cuenta que estamos alocados trabajando por tener más dinero, y eso no nos trae satisfacción. Puede traernos satisfacción por un tiempo corto, pero estas pequeñas acciones, entre paréntesis, son acciones muy importantes en nuestras vidas, pueden cambiar nuestras vidas, pueden cambiar la vida de las demás personas. Por eso el apóstol Pedro se lo deja a los creyentes a que lo practiquen. Fíjate cómo nos dice este versículo 10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Si yo te pregunto, ¿cómo tú amas la vida? ¿Cómo tú crees poder tener días buenos? Porque volvemos a lo mismo. Y aquí podemos implicar otra parte. Muchas veces las personas están afanadas en la riqueza, pensando que eso les va a traer días largos y buena vida. Otras personas están afanadas en su salud y son deportistas por excelencia, pensando que la buena condición va a alargar los días de sus vidas, y probablemente de una manera así. Pero también tenemos que recordar que el que tiene el control de nuestras vidas es ¿quién? Dios. El que tiene la última palabra en nuestras vidas es Dios. Qué bueno si te esfuerzas por ser el mejor en tu trabajo. Qué bueno si te esfuerzas por tener una buena salud. Desde luego que te va a ayudar. Pero el que tiene la última decisión y la última palabra de nuestras vidas no es el trabajo, no es el dinero, no es la buena comida, no es el buen deporte, es Dios. Es Dios. Y encontramos el primer mandamiento con promesa dentro de estos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés y que siguen presentes en nuestras vidas.
y que nos dice este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen en esta tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Pero es Dios el que tiene el poder y el control de darnos vida. Por eso, cuando tú y yo practicamos estas acciones que el apóstol Pedro nos ha dejado, estamos honrando a Dios. Y cuando estamos honrando a Dios, tú y yo vamos a tener el favor de Dios. Pero si estamos honrando o si le estamos dando más valor al dinero, más valor al trabajo, más valor a la salud antes que a Dios, vamos a llevar una vida mala. Una vida que nos va a cansar, que nos va a quitar la esperanza. Vamos en el rumbo incorrecto. Pero cuando le damos a Dios la honra que Él se merece, tenemos su favor. Esto es algo bien importante que debemos de aprender en nuestras vidas. Y después, mira lo que nos dice al final de este versículo 10. Voy a volver a leer el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Trabajar, meterse a dietas ketox. No, mira, nos dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. La sociedad pone sus esperanzas en cosas que a lo mejor tienen mucho valor para este tiempo. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos en esto? ¿Y cuántos de nosotros nos esforzamos por controlar lo que sale de nuestra boca? En alguna ocasión un joven me preguntó: bueno, Misael, ¿por qué nosotros como creyentes no decimos groserías? Y yo le explicaba y tocábamos algunos pasajes de la Biblia que nos dice que nuestra boca tiene poder. Y si contextualizamos más en eso, podemos profundizar a lo que significa. Y podemos tocarlo en otro momento. Y también tocábamos un pasaje de la Biblia donde nos dice que tú y yo estamos aquí para bendecir a las demás personas. Y las groserías, de una manera implícita e explícita, no bendicen a las personas. No les desean buenas cosas a las personas. Si tú y yo nos vamos a la definición de cada grosería, podemos ver que son ofensas, que son humillaciones. Entonces yo le decía, como creyentes, tenemos que ser cuidadosos a la hora de hablar, porque podemos ofender, maltratar, incluso maldecir a las personas a través de nuestras palabras. Y como creyentes nosotros estamos para dar bendición. Estamos aquí para dar soporte y apoyo a las personas. Y fíjate cómo el apóstol Pedro nos dice: refrene su lengua ¿de qué? Del mal. De todas aquellas ofensas, de todas aquellas palabras que pueden dañar. Y se ha comprobado que un golpe en el cuerpo puede sanar, pero muchas veces las ofensas que decimos verbalmente dañan el alma, dañan el corazón. Son las que más difícil se reparan. Fíjate la importancia de eso. Fíjate la importancia de las palabras que tú y yo, que salen de nuestra boca. El que quiere amar la vida y ver días buenos, aprenda a refrenar su lengua del mal. La sociedad, si lo llevamos a este versículo, no les importa esto. Pero tú y yo, ahora que tenemos a Cristo en nuestras vidas y que su palabra nos guía y que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, comprendemos que las palabras que salen de nosotros pueden lastimar a las personas. Y Jesucristo también en el Sermón del Monte nos compara y nos dice que tratemos a las personas como queremos ser tratadas. Y si nosotros ofendemos a las personas, no esperes que Dios te bendiga.
te van a ofender también. Si tú quieres ser bien tratado, trata bien a las personas. Aprendamos a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué más nos dice: y sus labios no hablen engaño, y sus labios no hablen mentiras, y sus labios no hablen cosas deshonestas. Y yo empezaba la introducción de esta enseñanza hablándote que para poder tener un buen trabajo hoy en día, no siempre es así, pero en esta sociedad corrompida, una de las maneras más fáciles de poder tener un buen trabajo es hacer cosas deshonestas, cosas injustas. Y a lo mejor tenemos muchos ejemplos en la historia de nuestro país, cómo han venido y pasado presidentes y gobernadores, y de la noche a la mañana, en ese sexenio, en ese periodo de gobierno, se hacen ricos. No por su buen trabajo, sino porque no entregan lo que deberían de entregar, los recursos a la sociedad. Y hablan palabras deshonestas, mentirosas, porque dicen: en esto invertimos 10 millones. Y la realidad es que solamente invirtieron 1 millón y se quedaron con 9 millones. Y sí, son ricos. Y sí, tienen más dinero que muchas personas. Y tienen más privilegios que muchas personas. Pero yo no sé si en las noches ellos pueden dormir tranquilos por su conciencia. Yo no sé si ellos son felices con su familia, porque el dinero también corrompe. Y hay muchos testimonios de muchas personas que dicen: yo tenía todo el dinero, pero yo era infeliz en mi matrimonio, pero yo era infeliz con mis hijos. Y la relación que debe de haber en la esposa y con los hijos no la puede comprar el dinero. La buena relación no la compra el dinero. Por eso te vuelvo a repetir este versículo 10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No sigamos la corriente de este mundo que se va a la deshonestidad, que se va a las injusticias, que se va a las mentiras, sino mantengámonos firmes de un mismo sentir, recordando las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. Versículo 11: apártese del mal y haga el bien. Apártese del mal. Podemos definir el mal como el pecado, como toda acción contraria a la voluntad de Dios. Tú y yo lo que debemos de estar haciendo es seguir la voluntad de Dios. Y cuando seguimos la voluntad de Dios, nos estamos alejando del mal que pudiera haber en nuestras vidas. Cuando tú y yo practicamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo va limpiando nuestras vidas, va limpiando nuestra conciencia, va redarguyendo nuestras vidas, nos va apartando cada día del pecado y nos está haciendo más santos cada día. Esa palabra que leíamos en Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 5, cuando Jesucristo termina diciendo: sed perfectos como Dios es perfecto, está hablando de santidad. Cuando tú y yo, como creyentes, sabiendo lo que ya no debemos de hacer y lo que ahora debemos de hacer, y como creyentes seguimos en el pecado, no estamos siendo perfectos, no estamos llevando una vida en santidad. Pero cuando tú y yo nos apartamos del pecado a través de la práctica de la palabra y seguimos a Cristo, estamos siendo perfectos, estamos llevando una vida en santidad. Que eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. ¿Quieres llevar una buena vida en esta tierra? Vive conforme a la palabra de Dios. Sigue las enseñanzas de Cristo. Haz la voluntad de Dios en tu vida. Lleva una vida en santidad. Y lo que significa la palabra santidad significa apartado, consagrado, dedicado a Dios. Nuestras vidas ya no pertenecen al mundo.
Nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros mismos. Nuestras vidas pertenecen a Dios. Sabiendo eso, nosotros de una manera constante, de una manera firme, debemos de estar practicando lo que Dios quiere para nuestras vidas. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y yo creo que a nivel nacional, por todo lo que ha acontecido aquí en Oaxaca, somos considerados como personas problemáticas. Pero debemos de practicar la paz, la serenidad en nuestras vidas como creyentes. Buscar la paz y seguirla. Versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Fíjate, porque es importante que nosotros practiquemos estas acciones, estos consejos que el apóstol Pedro nos ha dejado, porque si tú y yo lo practicamos, los ojos del Señor, y cuando está hablando del Señor está haciendo referencia a Cristo, porque los ojos de Cristo están viendo nuestras acciones. Romanos capítulo 8 nos dice que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es Cristo el que ahora nos ve y le ruega al Padre y le ruega a Dios que nos dé fuerzas y que esté atento a nuestras vidas. Pero eso sucede cuando tú y yo llevamos una vida conforme a su palabra. ¿Quieres que sucedan grandes cosas en tu vida? ¿Quieres un milagro en tu vida? Vive la palabra de Dios. Camina en la palabra de Dios. Pero no esperes un milagro en tu vida si andas en pecado. ¿Quieres algo grandioso en tu vida? ¿Quieres que tu vida sea diferente y sea bendecida por Dios y que tu familia tenga el favor de Dios? Vive la palabra de Dios. Vive sus enseñanzas. Practica sus consejos. Porque mira qué nos dice este versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. En el versículo 7 de este mismo capítulo leíamos la última parte de este versículo que nos dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y hablábamos un poco acerca de esto. Cuando tú y yo andamos en pecado, no es que Dios no nos oiga, pero es que Dios no nos va a responder por nuestra actitud. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos levante y use a nuestras familias o a nuestros hijos, a nuestra esposa. Vivamos conforme a la palabra de Dios para que Él esté atento a poder mandar su favor, su bendición a nuestras vidas. Salomón escribía y decía: no he visto a un justo ser desamparado. Pero él no dijo: no he visto a una persona, no he visto a alguien que está en pecado, no he visto a un justo ser desamparado. Y esa palabra justo es lo que está reflejándose de una manera más profunda en estos versículos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ya depende ahora de nosotros como creyentes ser prosperados, ser bendecidos, no a la manera que la sociedad te dice, no a la manera que yo creo que es, sino a la manera que es la correcta, que es la que procede de Dios. Ya depende de nosotros como creyentes. ¿Queremos ser prosperados en esta vida
Sigamos las enseñanzas de Cristo. Estos versículos que analizamos, practiquémosla. Seamos compasivos, seamos misericordiosos, seamos fraternales, seamos amigables. Mostremos el amor. Alejémonos del mal y sigamos el bien. Busquemos la paz y sigámosla. Aquellos que nos maldicen, hay que bendecirlos. Aquellos que nos ultrajan, hay que perdonarlos. Aquellos que buscan nuestro mal, hay que orar por ellos. Y entonces nosotros tendremos tendremos una buena conciencia. Y podremos vivir bien en esta vida que Dios nos ha dado de regalo. Porque para vivir bien en esta vida no necesitamos dinero, no necesitamos riquezas, no necesitamos bienes. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Una buena conciencia en nuestras vidas. Y esa buena conciencia solamente lo logramos a través de Cristo. Ponte de pie en esta hermosa noche y vamos a orar por esta palabra. Y después vamos a darle un tiempo al pastor Antonio para que pase, para que te salude y después para que nos despida por el servicio de esta noche. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos has recordado que lo más importante en esta vida no es la riqueza, no son los bienes, sino es lo que tú nos das, Padre. Esa buena conciencia, esa tranquilidad de poder ir a dormir en las noches sin que me atormente la deshonestidad, las injusticias, los peligros que llevan a aquellas personas que están viviendo alejadas de ti, Señor. Yo te pido en esta hermosa noche que tú nos hagas recapacitar, Señor, nos hagas enfocar nuestra fe en Jesucristo. Aprendamos, Señor, a ser de un mismo ánimo, de un mismo sentir, de una manera particular, puesto nuestros ojos en Jesucristo, de una manera colectiva como iglesia, como familia, puesto los ojos en Jesucristo. Que Cristo sea el que guíe nuestras vidas, que Cristo sea el que guíe la iglesia, Señor. Ayúdanos a llevar una vida agradable, buena, tranquila, aceptable a ti, Señor. Gracias, porque ahora como creyentes, ahora que nuestros ojos ya no están vendados, ahora que ya no estamos esclavizados en el pecado, comprendemos que llevar una buena vida es reflejar a Cristo en nuestras vidas, es reflejar a Cristo en la familia, es reflejar a Cristo en la iglesia, es reflejar a Cristo en la sociedad, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra. Gracias por esta tarde, gracias porque tú nos permites respirar, gracias porque tú nos permites, Señor, poder congregarnos de manera presencial y de manera virtual. Gracias, Señor, porque podemos ver, sentir tu creación. Gracias, Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú no nos has fallado, Señor. Recibe en esta tarde toda la gloria, toda la honra. Nuestros labios proclaman tu grandeza. Tú eres el único digno de recibir toda nuestra alabanza, todo nuestro amor, Señor, toda nuestra vida. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te doy gracias en esta tarde, Señor. En el nombre de tu Jesús. Amén.